Y hoy es viernes 7 de febrero del año 2020. Son las 3:05 p.m. hora de México. Y hoy día vamos a tener esta clase de repaso de los módulos 7 y 8. Y para ello he preparado, vamos a compartir la pantalla. He preparado esta presentación en PDF. No sé si ustedes ven bien todo eso. Si me pueden, por favor, confirmar vía chat. O Winston. Se ve bien, Bernardo. Se ve bien, se ve ¿no? perfecto. Entonces, sí. Vamos a poner el chat también aquí. Entonces nosotros hemos estudiado ya 8 capítulos del Compendio del Abhidhamma y esta clase vamos a repasar el capítulo 7, que es el compendio de categorías, y el capítulo 8, que es el compendio de la condicionalidad o de condiciones. Entonces, vamos a comenzar aquí. Aquí nosotros tenemos lo que estudiamos en el capítulo 7. Ahora, en el capítulo 7, porque en el capítulo 6 se termina el estudio formal de las 4 realidades últimas: la conciencia, los factores mentales, la materia y la realidad incondicionada. Y entonces en el capítulo 7 nosotros estudiamos las categorías en que estas 4 realidades últimas se agrupan, ya sea en la canasta de los discursos como en la canasta de la vida. Entonces, por eso el capítulo 7 comienza diciendo de que hay 72 entidades. Entidades significa, es la traducción del término Watudama, entonces, que son, de acuerdo con la naturaleza intrínseca, la conciencia es una. Cada uno de los 52 factores mentales es una realidad individual. Y las propiedades materiales son 18 fenómenos materiales que tienen naturaleza intrínseca. Y después tenemos la realidad incondicionada, que es una. Entonces tenemos la conciencia, que de acuerdo con la naturaleza intrínseca es una, 52 factores mentales, 18 propiedades materiales y el elemento incondicionado. Entonces hay 72 entidades, como se les llama aquí en el compendio, que se refiere a estas realidades últimas en particular, que tienen una naturaleza intrínseca. Entonces lo que se hace en el capítulo 7, se estudia, se agrupan, digamos, se toman categorías que nosotros encontramos tanto en la canasta de los discursos como en la canasta de la Abhidhamma. Entonces se forman 4 grupos de categorías, que son la categoría de lo insano o de categorías insanas, el compendio de categorías mixtas, el compendio de requisitos de la iluminación y el compendio del todo. Entonces nosotros aquí tenemos esos 4 grupos de categorías. Entonces el compendio del insano incluye categorías que son insanas. El compendio de categorías mixtas incluye categorías que pueden ser sanas, insanas e indeterminadas. Nosotros explicamos anteriormente que lo indeterminado es todo aquello que no ha sido declarado como sano o insano. Entonces, dentro de lo indeterminado se incluye, por ejemplo, las conciencias resultantes, las conciencias funcionales, la materia y el elemento incondicionado. Entonces, ese es el segundo grupo, las categorías mixtas. Y el tercer grupo es el compendio de los requisitos de la iluminación, entonces que son categorías que nosotros estudiamos aquí, que tienen que ver con la práctica de la meditación, que
que conduce, digamos, al surgimiento de las conciencias de sendero y de fracción. Entonces es la tercera parte del compendio, y la cuarta, que es el compendio del todo, entonces que incluye categorías que incluyen todas estas entidades. Ya ahora yo preparé este cuadro donde nosotros podemos ver aquí de una manera tabular de cuadro, entonces cada uno de estos compendios y con cada una de estas categorías. Entonces el compendio del insano tiene 10 grupos o categorías, porque los contaminantes son 4, las corrientes son 4, las ligaduras son 4, los nudos son 4, las adherencias son 4, los impedimentos son 6, ¿no? Entonces, después nosotros tenemos las disposiciones latentes, que son 7. Después tenemos las ataduras, de acuerdo al método de los discursos y del método de la Vidama. Entonces tenemos 10 ataduras. Y las impurezas, que son 10 impurezas. Entonces, lo importante aquí es, porque nosotros hemos estudiado que hay solamente 14 factores mentales insanos en el capítulo 2, cuando estudiamos los factores mentales. Ahora, entonces lo importante aquí es identificar cada uno de los componentes de estas categorías de acuerdo a los factores mentales insanos, ¿no? Que son las realidades últimas que tienen una naturaleza intrínseca. Entonces eso es lo importante, porque esto es muy importante, como yo he explicado ya, para poder entender los discursos, ¿no? Porque cuando uno, por ejemplo, lee un discurso y el Buda habla de, no sé, de las adherencias, y habla de una adherencia en particular, o sea, nosotros ahora podemos identificar, digamos, estas adherencias o esta adherencia en particular de acuerdo con la realidad última específica, que en este caso es un factor mental. Entonces, este capítulo es bien importante por esa razón, que a nosotros nos da una precisión para poder entender y comprender cuando nosotros leemos y estudiamos los discursos. La segunda categoría es la categoría mixtas. Entonces, aquí tenemos siete categorías. Las raíces las estudiamos en el capítulo 3, o sea que tenemos raíces insanas y raíces buenas, o sea, son 6 raíces. Entonces, las raíces insanas siempre están asociadas con conciencia y factores mentales insanos, pero no solamente con factores mentales insanos, las raíces pueden estar asociadas con otros factores mentales éticamente variables. Pero entonces aquí hay raíces que son buenas, entonces por eso este es un compendio de categorías mixtas. Y después tenemos los factores de Jhana, que también estudiamos en el capítulo 1, cuando estudiamos las conciencias de la materia sutil, y los factores del sendero, que también estudiamos de otra manera, eso en el capítulo 1. Y después tenemos las facultades. Entonces hay distintos grupos de facultades, ¿no? Por ejemplo, en el compendio de categorías mixtas hay 22 facultades, y después tenemos los 5 poderes, los 4 predominantes y los 4 nutrimentos. Entonces los nutrimentos, como ustedes recordarán, se dividen en nutrimentos mentales y materiales. El nutrimento material es una propiedad material, y los 3 nutrimentos mentales, ¿no? Son la conciencia, la volición, etc., ¿no? Y el contacto. Entonces esos son, digamos, el segundo compendio. Lo importante aquí también es tomar cada una de estas categorías y cada uno de los componentes de esta categoría, identificar cuáles son las entidades o las realidades últimas a los que cada uno de estos componentes pertenece. Y el tercer grupo,
que es el compendio de los requisitos de la iluminación. Entonces, aquí nosotros tenemos categorías que tienen que ver con la práctica, ya sea de la meditación de tranquilidad y la meditación vipassana particularmente, o de introspección. Entonces tenemos los 4 fundamentos de la atención plena, que en realidad, no obstante, son 4, como ustedes recordarán, corresponde solamente a un factor mental hermoso, que es sati, que es la atención plena. Y después tenemos los 4 esfuerzos supremos, que no obstante son 4, corresponden solamente a un factor mental, que es el de la energía. Los medios de realización, entonces ahí tenemos los 4 medios de realización. Nosotros tenemos 5 facultades aquí que son muy importantes en la práctica de meditación: la fe, la concentración, el esfuerzo, la energía, la sabiduría y la atención plena. Y los poderes son iguales que las facultades, pero han adquirido una jerarquía superior, por eso son poderes. O sea, son los mismos factores mentales, pero que han subido, digamos, un escalón más en el desarrollo. Y después tenemos los factores de iluminación, los 7 factores de iluminación Bojanga, y los factores del sendero Magampa. Entonces, nuevamente aquí, no solamente es importante saber cuáles son los componentes de cada una de estas 7 categorías, sino también es importante identificar las realidades últimas a las cuales cada uno de estos componentes pertenece. Y después tenemos la última parte del capítulo 7, que es el compendio del todo. Entonces aquí nosotros tenemos, por ejemplo, los 5 agregados, que es una forma de estudiar las realidades últimas que generalmente se utilizan en los discursos. Entonces tenemos los 5 agregados. Entonces también, ¿cómo se identifican los agregados con las realidades últimas? Hay un cuadro al final del capítulo donde se explica eso. Y después tenemos una categoría más específica, que son los agregados de la adherencia, que es Upadanakanda, que son, los agregados se refieren a los 89 conciencias, 52 factores mentales y todas las propiedades materiales. Pero los agregados de la adherencia es un término más específico, porque lo que significa es aquellos agregados que pueden ser objeto de las adherencias. Entonces, si quieren estudiar o recordar lo de los objetos, tienen que ir al capítulo 3, pero ahí pueden ver, hay un cuadro donde se ve cuáles son, digamos, los agregados que son objetos de estas adherencias. Las adherencias, no obstante, son 4. Desde el punto de vista de realidades últimas, son 2. Son Loba y Diti, ¿no? Entonces nosotros tenemos Loba, que es el apego, el deseo, y Diti, que es la concepción errónea. Entonces, ¿qué es lo que está dentro del rango del apego y la concepción errónea? Entonces, en realidad son las 81 conciencias mundanas, 52 factores mentales mundanos y toda la materia. Entonces, esos son los agregados de la adherencia. Pero cuando se habla de los 5 agregados en general, entonces ahí nosotros tenemos que incluir a los 89 conciencias o 121, y también incluimos todos los factores mentales y las propiedades materiales. Y después estudiamos las 12 bases de los sentidos, que son conceptos o categorías que se utilizan en los suttas. El Buda a veces habla de las bases de los sentidos, internas y externas, ayatana, y también de los 18 elementos, dhatu, y al final tenemos las nobles verdades, son las 4 nobles verdades, que incluye todo, las 4 realidades últimas, con una especificación
de que la conciencia es ultramundana y los factores mentales asociados con con lo octoplacentero, que son los 8 factores mentales que corresponden al octoplacentero, se consideran que están fuera de las 4 nobles verdades. Entonces, bueno, este es un cuadro que supongo yo viene bien, porque ahí ustedes tienen todo lo que es el capítulo número 7 en un cuadro. Por supuesto que uno tiene que saber, bueno, qué es lo que es cada uno de estos. Hay programas que permiten, no sé si uno le hace clic ahí a contaminantes, entonces se abre, digamos, cuáles son los contaminantes. Pero bueno, si alguien lo quiere hacer, no estaría mal. O sea, hay una persona de España que ha hecho unos cuadros muy buenos. ¿Cómo se llama, Winston? Esta persona, no me acuerdo el nombre ahora, pero, o sea, ha hecho Sí, cuadros, ¿cómo se llama? no me acuerdo nada así, pero sí ha hecho cuadros muy buenos, correcto. Sí, sí. Entonces a lo mejor él no se hace un cuadro así interactivo que no le hace clic ahí a uno de esos. Por ejemplo, las contaminantes, y aparecen, digamos, los 4 contaminantes. O sea, le hace clic en raíces y, ¿no? Entonces uno tiene en una página todo. Entonces ese es el capítulo 7. Y el capítulo 8 es el compendio de la condicionalidad. En realidad los temas son pocos aquí, pero es el capítulo más complejo, más profundo, el tema más difícil de todo el estudio de la Vidama, porque uno para poder estudiar el capítulo 8 necesita haber aprendido todos los capítulos anteriores. O sea, es imposible aventurarse, digamos, en el capítulo 8 sin haber estudiado todo lo anterior, y realmente me complace mucho que todos ustedes hayan llegado hasta aquí. O sea, estoy viendo sus nombres y realmente muy satisfecho con Araceli, con Martín, con Santos, Michelena, con Héctor, con Berta, a ver quién más, y Principal, ¿no? Porque el capítulo número 8, para estudiar el capítulo 8 se requiere tener un conocimiento bastante bueno de todos los capítulos anteriores. Entonces, vamos a ver ahora. Entonces, el capítulo 8 tiene 2 métodos de condicionalidad. Entonces, el método del origen condicionado. En el Tipitaka, entonces nosotros tenemos el método del origen condicionado en la canasta de los discursos. El discurso más importante, si ustedes quieren, para estudiar el origen condicionado es el Mahanidana Sutta, que es de los discursos largos. Y el Samyutta Nikaya, que son la colección agrupada, hay todo un Samyutta, que es un agrupamiento, un capítulo, que es el Nidana Samyutta, donde ustedes pueden encontrar varios discursos, muchos discursos, ahí tienen 93 discursos, sobre el origen condicionado, donde se enfoca el origen condicionado de diferentes perspectivas. Y además hay muchos otros discursos en esta canasta dedicados al origen condicionado. Y el origen condicionado también se estudia en el capítulo 6 del segundo libro de la Vidama, el Vibhanga Pali. Entonces el capítulo 6 es un capítulo completo del Vibhanga, del segundo libro de la Vidama, que se dedica al estudio del origen condicionado. O sea que, como ustedes pueden ver aquí, el primer método de condicionalidad está disponible tanto en la canasta de los discursos como en la canasta de la vida. Y el otro método, que es el método del patana o de las relaciones condicionales, solamente lo encontramos en la tercera canasta. Y es el último libro, el séptimo libro de la Vidama, que trata sobre las 24 relaciones condicionales. Entonces, esto es importante, ¿no? Entonces, ustedes ahora saben en dónde encontrar esto. Ahora, esto también es importante, que nosotros lo vimos, pero quisiera hacer hincapié, que es el alcance del origen condicionado. Entonces, el origen condicionado tiene un alcance limitado.
Pero bueno, es un alcance limitado, pero nos concierne porque trata sobre los seres sintientes. Entonces, eh, el método del origen condicionado solamente incluye las tres realidades últimas, ¿no? Entonces, los seres sintientes de los planos de existencia que nosotros estudiamos, todos los planos de existencia están abarcados o incluidos dentro del origen condicionado. Pero hay algo que queda fuera del origen condicionado, que es el nirvana y los conceptos. Ahora, el origen condicionado normalmente se expone de acuerdo con el método ese que ustedes tienen ahí. Ese es el método, la forma clásica, digamos, del origen condicionado. Hay muchas variedades. Entonces, ese es el método clásico que se llama Anuloma en Pali, que es Anuloma es el método directo. También el origen condicionado se expone en el método inverso, que es Patiloma, ¿no? Pero normalmente se estudia primero el origen condicionado de acuerdo al método directo. Y entonces ustedes tienen ahí los 12 factores del origen condicionado con sus nombres en Pali: ignorancia, avijja, formaciones sankara, conciencia viñana, mente y materia namarupa, 6 bases sensoriales salayatana, contacto pasa, sensación vedana, deseo tanja, adherencia uparana, existencia bhava, nacimiento yati y vejez, muerte, etc., yaramarana. Entonces, nosotros estudiamos el origen condicionado en el capítulo 8, en la primera parte, y una cosa que es importante es identificar las realidades últimas correspondientes a cada uno de estos factores del origen condicionado. Entonces, la ignorancia es avijja, que es lo mismo que moja, que es un factor mental insano universal. Las formaciones sankara, ¿qué significa? Bueno, vimos que hay 3 tipos de formaciones, pero se refiere a la abolición asociada con ciertos tipos de conciencias, ¿no? Entonces, las formaciones de demérito es la abolición asociada con cada una de las 12 conciencias insanas. Las formaciones de mérito es la abolición asociada con las 8 conciencias sanas y hermosas, que refiere a los sentidos, y las 5 conciencias sanas de la materia sutil. Y después están las formaciones de lo imperturbable, que es la abolición asociada con las 4 conciencias sanas inmateriales. Entonces, se explica eso y nosotros presentamos cuadros. Entonces, eso es bien importante para poder primero entender el origen condicional. Ahora, quisiera decir algo aquí que no lo he dicho y que es muy importante, que nosotros normalmente cuando explicamos el origen condicional, a ver, déjenme leer el compendio, cómo se expone el origen condicional. Ok, por ejemplo, se dice de que condicionadas por la ignorancia surgen las formaciones. Ahora, cuando nosotros decimos surgen, en realidad surgen es una forma de decir, porque el término en Pali es avijja pachaya sankara, por ejemplo, ¿no? Literalmente, formaciones están condicionadas o digamos de otra manera, la ignorancia es una condición de las formaciones. A lo mejor esa es una mejor forma de traducir el origen condicionado. Uno cuando traduce, uno va mejorando con el tiempo, yo creo, en las traducciones. Entonces, a lo mejor esa es una forma más correcta, yo creo. Porque el término surgen, porque en inglés también se utiliza así, el término surgen puede dar la idea de que hay una relación de causa y efecto.
Pero si nosotros decimos que la ignorancia es una condición de las formaciones, entonces nosotros no estamos ahí, no se está, a lo mejor de esa forma que se está diciendo, es más correcto, porque a lo mejor no se está diciendo que es causa y efecto. Porque como nosotros vimos, solamente algunas de estas condiciones son de causa y efecto. Entonces, por favor, tener en presente eso. Entonces, esos son los 12 factores del origen condicionado y, bueno, y hay muchas cosas más que nosotros estudiamos ahí que no podemos ahora profundizar, pero todo se explicó con relación al origen condicionado. Y el otro método es el método de las relaciones condicionales. Y aquí nosotros tenemos que el método de las relaciones condicionales no solamente incluye las 4 realidades últimas, sino también los conceptos. O sea, de que el origen condicionado incluye conciencia, factores mentales y materia, y el método de las relaciones condicionales del Patana incluye el Nirvana y los conceptos. O sea que nada está fuera. El método de las relaciones condicionales tiene un alcance mucho mayor que el origen condicionado. Y esa yo creo que es un argumento de mucho peso para sostener. Nosotros vimos en el módulo introductorio, al comienzo de este curso, tuvimos una discusión si el Buda, la vida no fue enseñado por el Buda y todo eso, ¿no? Y es notable de que esto esté solamente en la canasta de la vida, ¿no? Y también hay otra razón de peso que es que para poder entender el origen condicionado es necesario el método de las relaciones condicionales. Entonces yo creo que son dos argumentos de peso prácticamente irrefutables para sostener que, como dice la tradición Theravada, la Abhidhamma fue algo que fue descubierto y enseñado por el Buda, no fue algo que vino después. Ahora, en el capítulo 8, los dos métodos de condicionalidad, el método de las relaciones condicionales explica cómo los estados condicionantes, Pachaya Dhamma, están ligados con los estados condicionados, Pachupana Dhamma, ¿no? Por las fuerzas condicionantes, entonces nosotros ponemos un eslabón ahí, que son Pachaya Sati. Entonces, esto es el método de las relaciones condicionales. Entonces, aquí nosotros tenemos las 24 relaciones condicionales con sus variedades. No las voy a leer ahora, pero bueno, este es un cuadro también que es bueno tenerlo a mano. Y también a lo mejor se podría hacer algo así. No sé, Winston, como decía. Entonces uno le hace clic ahí a condición de raíz y aparecen ahí, por ejemplo, el cuadro 8.3, ¿no? Tiene los estados condicionantes y los estados condicionados, ¿no? Entonces de esa manera uno puede ver ahí todo lo que es la condición de raíz. La condición de objeto, igual, ¿no? Si uno le clica ahí y aparece los estados condicionantes y los estados condicionados. O sea, de que no estaría mal hacer eso. Y lo mismo también con el cuadro anterior, se me ocurre a mí ahora, ¿no? Entonces, cuando uno hace clic en la ignorancia, entonces, bueno, le aparece cuál es la realidad última. Cuando uno hace clic en las formaciones, le explica cuáles son las realidades últimas. Y aquí podría estar el eslabón, y entonces uno le hace clic al eslabón y aparece, digamos, lo que en el cuadro ese otro que nosotros compartimos, que es el cuadro, a ver, el cuadro de el origen condicionado en base a las 24 relaciones condicionales. Entonces, que es un cuadro bastante largo y complejo. Pero entonces eso sería una forma más moderna utilizando la tecnología. Entonces, aquí nosotros tenemos las 24 relaciones condicionales y sus variedades. Y ahí hay un cuadro que es el 8.3, donde ustedes tienen toda la explicación. Y ese cuadro nosotros lo hemos expandido con relación a la primera edición, basándome en los cuadros originales
que el venerable Usilananda tenía preparado en Pali. Entonces nosotros hemos expandido el cuadro 8.3 en base a ese cuadro original del venerable. Y aquí nosotros tenemos que la comprensión del método de las relaciones condicionales patana es fundamental para adquirir una correcta y completa comprensión del método del origen condicionado Paticca Samuppada. Entonces eso también, aquí está bien explicado esto. Entonces los dos métodos de condicionalidad. Entonces el método del origen condicionado solamente dice de que uno está relacionado con dos. Eso es lo único que nos dice el origen condicionado, como está explicado en los discursos. Avijja Pachaya Sankara, ¿no? La ignorancia es una condición de la formación. Eso es lo único que dice. Pero nosotros necesitamos el método de las relaciones condicionales, que explica cómo uno está relacionado con dos. Entonces, eso ustedes lo pueden obtener en el cuadro, el origen condicionado en base a las 24 relaciones condicionales. Entonces, los dos métodos de condicionalidad son los temas más profundos y complejos de las enseñanzas del Buda. O sea, de que como ustedes, seguramente ustedes han podido comprender por ustedes mismos que esto es algo de una gran complejidad, porque nosotros tenemos que poner en juego ahora todos los conocimientos que tenemos de la Abhidhamma, de todos los capítulos anteriores. Y de hecho, ahora que estoy preparando los temas del retiro que vamos a tener en abril, en base al Visuddhimagga, es una cosa realmente interesante de que la estructura del Visuddhimagga, porque el Visuddhimagga está estructurado en tres partes. La primera parte, que es la parte de la virtud o sila, que es la ética, y la segunda parte, que es la parte de la concentración samadhi, donde se explica cómo practicar la meditación samatha, o la meditación de tranquilidad, de una manera muy, muy detallada. Pero, entonces, esa es la segunda parte, que es la concentración. Pero la tercera parte, que es la parte de sabiduría, el Visuddhimagga tiene unos capítulos en la tercera parte, donde es una exposición de la Abhidhamma. O sea, de que antes de la práctica de Vipassana, es necesario, de acuerdo con la estrategia del Visuddhimagga, estudiar Abhidhamma, ¿no? Y después de que uno estudia Abhidhamma, precisamente todo este tema de la condicionalidad y explicar el origen condicionado de acuerdo a las 24 relaciones condicionales, está explicado ahí en uno de los capítulos de la tercera parte del Visuddhimagga. Entonces, después de haber estudiado eso, es cuando se explica cómo practicar Vipassana. Y el Visuddhimagga habla de las 5 etapas de purificación. Hay 7 etapas de purificación. La primera, que es de la virtud o de la ética, que es la primera parte del Visuddhimagga. La segunda parte de la purificación es de la mente, que es toda la segunda parte, que es la concentración. Y la tercera parte, que es la parte de sabiduría, comprende 5 etapas de purificación, que comienza con la purificación de la visión, de la concepción, etc. Entonces, bueno, pero nosotros hemos llegado ya a la condicionalidad, ya hemos estudiado prácticamente todo el compendio. Entonces, nosotros que hemos estudiado el compendio, nosotros podemos seguir el método del Visuddhimagga y abocarnos y dedicarnos a la práctica de la meditación vipassana. Pues entonces eso es un poco la reseña, la revisión de los capítulos 7 y 8, ¿no? Del compendio de la Abhidhamma. Entonces, bueno, todo el material está compartido ya en el sistema de cursos de Canva. Nosotros estamos ya trabajando con la segunda edición ya del compendio, pero ustedes tienen todo ese material. Por supuesto de que nosotros hemos editado aún más el material que está
del compendio en Canvas. Hemos estado trabajando todo este mes, bueno, particularmente Alina y Lucía. Entonces eso ya está en camino eh, a la publicación. Entonces, eso es todo por mi parte. No sé si hay alguna pregunta con relación a esto y bueno, también vamos a explicar un poco la modalidad de las tareas, de las evaluaciones que tenemos, que se liberarán a partir de hoy a las 5 p.m. hora de México. Entonces hay dos tareas de preguntas múltiples y preguntas y respuestas. Entonces, si hay alguna pregunta, aquí estoy disponible por chat o por micrófono, ustedes tienen acceso. Entonces, por favor, me dicen. Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a explicar sobre las evaluaciones Wisdom. O sea, Sí, no conseguí el micrófono. Bueno, ya están disponibles las dos evaluaciones de bueno, a selección partir de las múltiple 5, a partir de las 5 p.m. a partir de las 5. Ok. Las dos evaluaciones que son, a ver, un momento, la de selección múltiple y preguntas y respuestas. Antes de eso hay un link para los lineamientos de la evaluación. Es importante que lo vean antes de realizar estas evaluaciones. Ahí está explicado, digamos, todo lo relevante a esta, tanto el tiempo que hay para presentarlos, bueno, igual que los anteriores. O sea que en realidad no es nada nuevo. Tienen un tiempo determinado para realizar las evaluaciones una vez escogido para empezar. Pueden empezar en cualquier momento entre el día de hoy y el 23 de febrero, que es la fecha en que se cierran las evaluaciones. Esto es para todas las personas que están participando. Para la modalidad completa, entonces hay otra evaluación aparte. Perdón, no hay Ah, evaluación extra, ¿no? Va a ser algo que estamos diseñando, pero va a ser como una exhortación oral vía esta misma vía, por Zoom. Ya iremos dando las Aquí, pautas. aquí estoy viendo Sí, los lineamientos de la evaluación final, la voy a publicar, ahí no está publicado. ok, Eh, entonces, pero ahí si usted quiere puede checar ahí. Entonces también ya lo ok, acabo de poner. Sí, ok. adelante. Está bien, ¿verdad? Entonces, bueno, es importante leerla y eso, para todas las modalidades, para todos los participantes están estas dos evaluaciones y los que están cursando para la modalidad completa va a haber una evaluación adicional que va a ser vía online, muy parecida a como se hizo el primer corte, pero bueno, por supuesto que con otro tipo de preguntas y otra abarca todo el material, ¿no? Que hemos visto hasta ahora. Un poco esa es la información. No sé, Bernal, si se me escapa algo. No, yo creo que Eh, está todo, digamos que entonces con sí, esto nosotros ya, sí, esta sería la última clase sí. que nosotros tenemos con ustedes. Sí, bueno, tuvimos el video chat el viernes anterior, pero Sí. entonces ya Hay un sería, foro, sí. sí, Bernal, hay un foro dispuesto para estos dos módulos.
digamos que las personas que tengan dudas con respecto a estos dos módulos, pues pueden usar ese espacio. Y bueno, y sí, como dice Bernal, ya con esto cerramos. Nos quedaría pasar la encuesta que la vamos a diseñar a ver si la podemos circular el lunes. Por favor, igual como dijimos la última vez, contamos con su participación para nosotros pues tener mejorías y nueva información, digamos, para los cursos futuros, ¿no? A ver qué cursos vamos a ofrecer con respecto a la Vidama. Está bien. Y también del 3 al 12 de abril nosotros vamos a publicar todo el material del capítulo 9, que va a ser el capítulo 9 del compendio, que ustedes ya lo tienen, el material de la segunda edición, pero nosotros vamos a publicar todas las presentaciones que vamos a utilizar para el retiro de una manera mucho más expandida, mucho más desarrollada. Entonces eso va a estar disponible para ustedes a partir de cada día de febrero, ¿no? Que va a haber ocho clases del capítulo 9 que nosotros vamos a publicar y ustedes tienen acceso también continuo ya a este curso, entonces se pueden poner ese material, las presentaciones en PDF y también los videos y audio. Y nosotros vamos a ver la forma de transmitir en vivo esas clases. Todavía no hemos visto la logística, pero esa es la intención. Entonces, de tal manera de que el capítulo 9 va a ser parte, va a estar también en Canvas el módulo 9. No obstante, ya para las personas que tienen modalidad participativa, no, eh, no tienen que hacer nada, ya no va a haber examen, ¿no? Pero las personas que tienen, digamos, modalidad completa, sí. Entonces ahí va a ser preguntas. Para la modalidad completa del examen final es de todo el compendio, ¿no? Entonces, y eso va a ser una presencial, ¿no? Vía Zoom también, ¿no? Entonces ahí están los lineamientos que acabamos de publicar para la modalidad completa. Entonces, entonces van a ser 10 preguntas, 9 preguntas, una por capítulo, más una pregunta extra de reflexión. Eso va a ser la evaluación final, ¿no? Y la idea que nosotros diseñamos con Winston para la evaluación final es de que en realidad alguno o todos nosotros vamos a estar presentes en esa evaluación final presencial, pero nosotros no vamos a emitir ninguna opinión, sino que se va a grabar eso. Y después nosotros vamos a publicar, digamos, los resultados de eso. Esa es la idea. No sé, Winston, si hay algo más. Correcto, ¿no? Sí, esa es la idea, que esté la pregunta de disertación o las preguntas de la evaluación y entonces sea como una especie de exposición ahí en el momento, ¿no? Vía Zoom. Entonces, bueno, ya arreglaremos o sea, daremos las fechas y después nos pondremos de Sí. acuerdo a los ¿Por horarios qué? de cada quien. Ajá. Porque aquí dice, ¿no?, de que hay que hacer una especie de booking, de reserva, ¿no? Para la evaluación final, ¿no? Sí, O sea, antes del 20 de marzo, ¿no? Una especie de reserva de un día en particular y una hora, ¿no? Entonces, correcto, para hacer eso. correcto. Pero bueno, antes del examen este final, las personas que están en la modalidad completa y si quieren tener, ¿no?, algún tipo de apoyo o de clase, nosotros estamos disponibles, ¿no? Ya vamos a ver un poco cómo hacemos también para darle, digamos, idea de las preguntas que les vamos a hacer y todo eso. O sea, tampoco es una cuestión, ¿no?, de asustar,
con esto, porque uno sabe la complejidad del tema y todo, ¿no? Pero ustedes han llegado hasta aquí ya, ¿no? Y eso realmente está muy bien. No sé, Winston, ¿algo más? Bueno, yo creo que sí, está bien, Bernardo. Yo creo que con eso cubrimos toda la información. Pues Berta Imas dice muchas gracias, venerable, y gracias a todos los que hicieron posible este curso de Abhidhamma. Martín, muchas gracias, saludos para todos, felicitaciones por el curso, muy agradecido con venerable Dicena. Winston, Lucía, Lina, saludos a todos los compañeros. Héctor, muchas gracias por compartir tan valiosas enseñanzas. Gracias por la oportunidad que nos han brindado de poder participar. Gracias, venerable Winston, Alina, y los compañeros del curso. Santos, muchas gracias, venerable, y todos los organizadores por esta oportunidad invaluable. Entonces, Araceli, seguiremos en esta enseñanza. Muchas gracias a todos. Ahora, como dijimos anteriormente, vamos a repetir este curso a partir de, ¿qué día? ¿El 14? El 14 de El abril, ¿no? 14 de abril, ¿verdad? Sí. Correcto. Martes 14. Entonces, porque hay muchas otras personas que nos han pedido, entonces. Pero bueno, el estudio de la Abhidhamma no se termina aquí, sino que realmente comienza. De hecho, en la Abhidhamma, si ustedes leen la introducción del compendio, ahí dice que es la puerta de entrada. O sea, de que realmente con esto nosotros estamos abriendo la puerta para poder estudiar la Abhidhamma canónico y muchas otras cosas más. Así que bueno, esperamos que podamos continuar avanzando con estos estudios próximamente. Entonces voy a dejar de grabar.